del lugar no de bandera, verde, blanco y rojo lo llevo en mis venas. Como el águila volamos sin fronteras, rompemos la malla que separa tierras y nacimos con legado de grandeza. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades. Y el día de hoy tenemos una conversación muy interesante, pero también diferente a las que hemos tenido en otras ocasiones. Hoy vamos a hablar de México se escribe con M de migrante, del himno migrante que se presentó el 18 de diciembre de 2024 en una, digamos, yo diría un evento inédito en el que justamente personas de diferentes contextos migratorios, pues se reunieron para hacer este himno. Entonces tenemos aquí a 4 de estas personas que se reunieron para hacer el himno y bienvenidos Andrea, Cano, Rayo y Jessy para poder platicar el día de hoy justo sobre este himno. Y no sé qué quieren empezar contándonos de dónde surge la idea. No sé si, digamos, quizás las personas que nos escuchan no han escuchado este himno, pero ¿qué dice este himno y cómo surge? Bienvenidos a los 4. Bueno, pues esta fue una iniciativa de la presidenta junto con la Escuela de la Música Mexicana de acá de Durango. Y cuando se hace la iniciativa, comenzamos a reunirnos. Ya somos, por ejemplo, yo pertenezco a una agrupación que se llama los HH. Mi compañeros aquí, Cano y Andrea también. Y pues empezamos a reunir a los demás, a Jessy, a todo el colectivo que son, como usted dice, migrantes de diferentes puntos de la República y somos mexicanos ahora sí que de diferentes lados. Y pues empezamos a trabajar en varias ideas en base a lo que nos platicaron. Cabe resaltar que pues no fue la única canción que se hizo, se hicieron varios temas. Y esta canción se eligió al final porque reúne bien ese vínculo de corazón a corazón, es decir, de las personas que estamos acá a nuestros hermanos migrantes, el asunto de México americano, y así quedó tal cual lo escucharon ustedes. Sí, ahí es interesante porque, bueno, digamos, hablan de cómo, digamos, uno no cambia de bandera, ¿no? Digamos, uno migra y no cambia de bandera y hay hay contextos de migración interna, quizás ahí ustedes nos pueden hablar un poco también cómo trataron de incluir a estas personas migrantes internas. Esta idea de que uno es mexicano aun cuando también puede ser americano, digamos, esta doble nacionalidad que quizás es interesante también explorar. Y luego esta idea de los que se van, pero también un poco de las ideas de los que se quedan, ¿no? Y ahí Andrea, digamos que es la voz femenina, resalta incluso esta perspectiva de las madres, que también pueden ser madres a distancia o que son madres en Estados Unidos. ¿Cómo fue el proceso para llegar a tratar de incluir a todas estas diferentes poblaciones migrantes y perspectivas? Yo creo que fue difícil, pero al mismo tiempo sencillo, porque pensar en todo el contexto que se vive, que vive una familia o que vive una persona al migrar a otro espacio, pues es sencillo tratar de entenderlo porque pues lo estamos viviendo como más presente en este momento socialmente, pero también algo que ayudó mucho fue que existen historias, vaya, dentro de este colectivo que facilitaron pues que se pudiera escribir tal cual se vive esas experiencias, y eso facilitó mucho a que se pudiera llegar a ese resultado. Yo creo que esa es la magia de que haya gustado tanto, de que la gente se haya conectado tanto con la letra, con la interpretación, porque fue pues ahora sí que un camino de esto me pasó a mí, esto le pasó a este otro integrante del colectivo, ok, y luego el intérprete entiende la historia, la compartes al momento de interpretarlo. Yo creo que pues fue un trabajo pues ahora sí que claro, arduo, porque éramos muchas personas, pero al final muy bonito, y se vuelve sencillo porque abres tu corazón a compartir pues lo que realmente está pasando y la realidad de la vida de nosotros o de muchas personas que están allá afuera pues aventándosela. Y ahora sí, como tú dices,
tanto para las mujeres que también se la avientan ellas solas y que a veces no se habla de eso, también a las familias que se quedan acá en México, pues, o en su país, pues esperando una respuesta y que no saben muchas veces qué está pasando con su familiar, no saben si llegó, si no llegó. Son historias, pues ahora sí que profundas y desgarradoras, y que cuando presentamos el himno empezábamos a ver los comentarios en redes sociales y veíamos comentarios e historias de la gente que a nosotros nos tocaban muchísimo. Entonces, pues yo creo que el objetivo se cumplió en ese aspecto. Nosotros hacemos música, queremos tocar corazones a través de eso, entonces nos llena mucho, la verdad. Hay en realidad, a ver, yo tengo una pregunta un poco para continuar con lo que nos mencionaba Andrea. Digamos, ¿cómo se vivió, Jessie, digamos, tu experiencia en cómo, porque bueno, están en Monterrey, están en Durango, que además tienen una historia fronteriza bastante interesante, estando en el norte, ¿no? Pero en Texas, ¿tú cómo lo viviste, pero además cómo fue esta recepción incluso de personas que están en Estados Unidos hacia el himno? Durante el tiempo del himno y del tiempo que grabamos la canción y fuimos a presentarlos al Zócalo, la verdad yo no pasé mucho tiempo acá en los Estados Unidos. De hecho yo ni soy de aquí de Texas, yo soy de Arkansas, nomás estoy pasando tiempo aquí. Pero durante todo este tiempo de lo que está pasando, he recibido muchos mensajes por mis publicaciones de tanto que les pegó el himno a todas las madres, todos los padres migrantes. Me han llegado muchísimos mensajes, y también he visto videos allá en mi pueblo, ahí en Arkansas, de gente protestando en las calles. Y están subiendo videos, fotos de la gente con la bandera de México y con la canción del himno migrante, y los están subiendo. Y viendo eso, la verdad me alegra mucho ver que la gente está usando esa canción, ese himno, para representarnos, no solo los migrantes, pero los mexicoamericanos y los mexicanos en general. Y ahí, digamos, que, bueno, supongo que es distinto también estar en Arkansas, donde hay una población mexicana mucho más pequeña que en Texas, ¿no? O bueno, en otros lados. Y creo que es interesante también pensar en que, claro, estamos discutiendo este himno migrante, ustedes lo presentan en diciembre del 2024. En enero de 2025 llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y va a haber muchas discusiones al respecto, ¿no? Digamos, también es interesante que reflexionemos en el contexto en el que se da esta discusión, cuando en realidad, pues siempre ha habido migrantes mexicanos en Estados Unidos y en otros lugares, ¿no? Entonces ahí quizás es interesante también que el momento, pues es muy, muy propicio para hablar de esto. Y quizás yo tengo una duda un poco, digamos, en el colectivo hay 18 cantautores de diferentes lugares. ¿Ustedes ven estas diferencias, digamos, en el territorio de cómo se percibe el himno, de cómo se recibe, o incluso en el proceso creativo? Si tenían alguien que estaba proveniente de Nezahualcóyotl, del Estado de México, de Tijuana, digamos, ¿ustedes observan esta gran diversidad del país en el proceso creativo mismo? Sí, la verdad que sí es muy, ¿cómo explicarlo? Es muy, un tanto hasta enriquecedor conocer así gente de diferentes partes. Nosotros hasta, lo comenté yo en alguna entrevista, en alguna ocasión, que a veces hasta en tu mismo país eres migrante, pues, porque te vas emigras de tu tierra, de tu rancho. Pues en mi caso, o por así decirlo, que yo me vine de mi pueblito, donde no había en aquel tiempo luz, no había un teléfono, no había, pues de alguna forma vives al día a día ese asunto migratorio y ese asunto enriquecedor cuando llegas a otra parte, a otro lugar, a otro aprendizaje, a otra historia, etcétera. Y juntarnos tantas personas, o estas 18 personas que conformamos en el colectivo, 18 y más, porque pues en realidad hay más gente detrás del proyecto. Estas somos ahora sí, como por decir, la cara del proyecto, pero pues sabemos más gente. El que seamos de diferentes partes y tengamos diferentes ideologías, aunque seamos todos mexicanos, eso es lo que nos une, pues el orgullo y la bendición de tener sangre mexicana. Cano, ¿tú cómo viviste esta vivencia en
digamos, de la creación del himno mismo, estando en Monterrey, además, donde hay una historia migratoria también muy interesante. Sí, pues como también dice mi compa Rayo, que emigramos aquí dentro del territorio mexicano de un estado a otro por salir a buscar sus sueños, y también pues no nomás ir a Estados Unidos a emigrar, sino que pues, varias también personas que se van a otro lado del mundo y llevan con orgullo y en la sangre pues las raíces mexicanas, ¿no? Entonces pues cada quien ve su perspectiva diferente, cada quien ve su manera, pues sí, de ver el mundo diferente. Y pues nada, eso es una experiencia pues bonita, pues compartir ideas con los demás, con mis compañeros que son de diferentes estados, y cada quien trae su idea diferente, y pues compaginar todas esas ideas pues es algo increíble, unir todas esas mentes brillantes con las que hicimos este himno. Y pues nada, agradecido y contento pues poder representar este himno para todos nuestros hermanos migrantes. Y ahí yo tengo una duda, porque digamos, el que está en Estados Unidos es Jesse, y digamos, ¿cómo discutieron incluso en el proceso tratar de, algo que siempre nosotros nos preguntamos aquí en el seminario, en el colegio, pero también en este espacio Destino México, es pues tomar en cuenta, por un lado, que muchas veces se asocian estereotipos a las personas migrantes, o se crean, digamos, ideas preconcebidas de quién es el que migra, por qué se está en Estados Unidos, y como todas estas ideas un poco también a veces reduccionistas de todas estas experiencias migratorias que son bastante diversas, pero también muy ricas. No sé si hubo una discusión también ahí, digamos, entre los que estaban en México y los que estaban en Estados Unidos, de cómo representar a estas personas migrantes. Yo siento que cada uno de nosotros tenemos familia migrantes, y aunque no tenemos, pues, siento que tienen la idea bien clara de la situación. Entonces no había ninguna discusión o nada de eso. ¿Reacciones negativas, digamos, las recibieron? Porque finalmente hay la razón de ser de este espacio, es que en realidad pues hay muchos espacios en donde a las personas migrantes se les discrimina, se les criminaliza, digamos, también hay estas reacciones, ¿no? ¿Ustedes lo vivieron? Así tal cual negativo, pues no faltó el comentario que digo nunca falta, como por así decirlo, la gente esquiacerada que quiere opinar del tema a veces sin saber, ¿no? Y no sé, creo que lo más recurrente fue de que cómo lo considerábamos un himno, si ya había un himno, etcétera. Y pues realmente si nos pusiéramos si le pusiéramos poquito atención, el resto de las personas lo entendió muy bien, lo comprendió muy bien. Este es el himno migrante, el nuevo himno migrante, entonces es como para representar a todos esos personajes o a las personas que pues de alguna manera se tienen que ir de su tierra, de su lugar de origen, pues para sobresalir y para tener un futuro mejor. No todos encontramos en nuestro lugar de origen pues esa parte de semilla que necesitamos, la tenemos que ir a sembrar a otro lado. Y pues claro está el ejemplo de nosotros mismos, hasta aquí en mismo México. No es que acá en Durango no haya oportunidades, sino que pues la oportunidad se dio en otro lado, entonces tienes que ir a ese lugar, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que así tanto como negativo, lo único fue eso, pues que él se confundió, el confundido, el distraído, por así decirlo, pero la verdad que la mayor parte de la gente lo hizo suyo. ¿Hay espacio en este México con M de migrante en el himno, o en una nueva versión del himno, o en otra obra, en otra pieza, de incluir una perspectiva de los que llegan a México? ¿Cómo? No sé, me gustaría un poco discutir eso, porque en México, en Destino México, hablamos mucho de cómo incorporar a las personas migrantes. Y creo que siempre he dicho que México necesita reconocer lo complejo que es la migración de las personas que migran, de las que salen, pero también de las que llegan. Y ahí no sé no sé hasta qué punto hubo una discusión incluso de cómo incorporar a estas personas, o si en realidad justo como es México con M de inmigrantes, sí hay espacio para esas personas también. Bueno, yo pienso que ahí volvemos al punto central de todo esto, que es la empatía. Así como familias de nosotros han tenido que emigrar a los Estados Unidos, pues
ahora de alguna forma pues nuestros hermanos y hermanas de Latinoamérica en algún momento pues han migrado aquí a nuestro país y yo creo que hoy en día se ve un poquito más y dada la situación que se está viviendo también en Estados Unidos, pues se va a dar más continuamente que lleguen aquí a nuestro país y yo creo que pues es algo en lo que nos tenemos que educar como mexicanos porque pues si en algún momento, vamos a decirlo, un país como Estados Unidos pues ha recibido de alguna forma pues a nuestra gente, pues nosotros también tenemos que encontrar la forma de acoger pues ahora sí que pues a más personas, ¿no? En este punto olvidarnos, sí, claro, es muy bonito decir somos mexicanos y que es el himno para el migrante mexicano, pero es una realidad también, o sea, al final, pues todos vivimos aquí en esta tierra y todos debemos de apoyarnos, ¿no? De alguna forma. Y algo que también a mí me llamó la atención es que el himno migrante, aunque está escrito directo para el mexicano, lo escuchaban colombianos, lo escuchaban personas de Guatemala, Venezuela, y nos escribían, yo sé que este himno lo escribieron para el mexicano, pero yo lo escuché y lo siento mío y me encantó y me identifico y me encanta. Y eso también, pues es algo bueno y retomo, hay que educarnos para aprender a recibir también a esa gente que lo está necesitando y encontrar la forma. Digo, tampoco vamos a resolver el mundo con compartir el himno migrante, porque si es que existiera un comentario negativo, vamos a decirlo así, pues también era eso, ¿no? ¿Qué podías resolver con una canción, con un himno migrante? Pues no vamos a resolver este problema que ha estado, bueno, esta situación que ha estado durante muchísimos años, durante décadas, no lo vamos a hacer. El objetivo del himno migrante era darle ese reconocimiento a las personas que migran a otro lado para sacar adelante a su familia y aplaudírselos, porque no es fácil. Entonces, pues se está viendo una situación complicada, buscar la empatía, buscar, pues ahora sí que ablandar el corazón, ¿no? Porque pudiera ser cualquier persona que nosotros amamos, cualquier integrante de nuestra familia que esté necesitando llegar a un lugar y que le des un trabajo que pueda ser útil en algún espacio para poder salir adelante y sacar adelante a su familia que dejó atrás de su país. Y es bien interesante, Andrea, lo que estás hablando, porque claro, digamos, este himno migrante, muchas personas podrían identificarse con él. Pueden ser de diferentes lugares y no tienen que ser mexicanos. Y no tienen que ni siquiera, digamos, bueno, Jesse en una parte también en el himno, digamos, habla en Spanglish, ¿no? O sea, como que hay incluso una cuestión del idioma, que ahorita podemos regresar a ello, pero en el caso de los, como tú dices, los colombianos o los venezolanos que se pueden identificar con este himno, ahí un poco el lenguaje y el español y lo que las palabras en realidad pues son universales. Y a mí me interesaba en parte, digamos, tener esta discusión sobre el himno migrante porque creo que también a veces no pensamos en otras formas de cómo hablar del tema migratorio, aquellos que nos dedicamos a la migración y entonces hay distintas formas desde la literatura, desde la música, desde diferentes áreas, desde el arte, la pintura, de cómo tratamos a la migración. Entonces creo que, claro, lo que ustedes nos están comunicando es que a partir de este himno, la música, que es muy poderosa en muchos sentidos, pues habla de ciertos fenómenos como es la migración en el cual se tienen que identificar muchos y no es el himno migrante mexicano, digamos, o no es el himno mexicano, es el himno migrante en el cual pues sí, justo un poco a mi pregunta, pues daría pie a que personas migrantes en México o en otros contextos puedan identificarse. Y creo que eso es interesante resaltarlo, ¿no? Que es un poco lo que tú nos estás comunicando. Yo tenía una duda, Jessie, de cómo en el lenguaje mismo, en este Spanglish, en este inglés y en este español, se recibe también el himno en diferentes idiomas, ¿no? No sé, quizás justo pensando en que puede haber personas que hablan otros idiomas, van a sentirse identificados en parte por el bilingüismo, pero en parte por el lenguaje mismo de la música. Como decían mis compañeros, que este himno era para reconocer a nuestras familias migrantes, a nuestros migrantes que están en los Estados Unidos, pero también en esas partes que yo canto el Spanglish, esas partes también eran para reconocer a los paisanos mexicoamericanos, a la gente que he vivido la vida en los Estados Unidos, pero de raíces mexicanas. Yo quería, pues, reconocer a esos paisanos que han vivido toda su vida ahí en los Estados Unidos,
pues para que se identifiquen también y que se sientan parte de la cultura mexicana, que sepan que no están solos, que siempre van a ser mexicanos. No sé si me quieran compartir un poco de su misma experiencia migratoria, digamos, no sé, diga, ¿cómo es crecer? O sea, entiendo, Jessy, que tú, bueno, creciste en Arkansas, tu padre es de Guanajuato, ¿tú naciste allá? Bueno, mi mamá nació en Guanajuato, ella es originaria de Guanajuato y mi papá es mexicoamericano también, él nació en Laredo, Texas y sus papás migraron para los Estados Unidos y pues ahí les voy a contar una historia de amor, pero mi papá conoció a mi mamá ahí en Guanajuato en su rancho y pues ya después de unos años, mi papá se la llevó para los Estados Unidos y pues ahí me tenían ahí. A mí en el 2005 salí yo. Bueno, mi mamá migró de Guanajuato para los Estados Unidos, pues porque ya tenía una oportunidad de ir y tener pues otra vida, una vida, pues no solo una vida mejor, pero pues sí, o sea, todos mis familiares que estaban ahí en el rancho también se migraron para allá, pues porque querían pues o sea, sí, había más oportunidad. Claro, o sea, incluso ustedes en el himno hablan de los que migran por tener una vida mejor y muchas veces se piensa que todo el mundo migró para buscar empleo, para buscar trabajo, pero también hay una cuestión muy importante en la migración, de esa migración familiar por otras razones, porque uno conoce a alguien, porque se enamora, porque quizás tiene familiares en otros lugares y va, y entonces creo que es interesante en ese sentido justo entender que sí, uno puede buscar una vida mejor en otro lugar, pero no necesariamente es porque va a ganar unos dólares más, ¿no? Como que es un poco más complejo y por eso también me interesaba preguntarles por su historia migratoria, porque creo que justo refleja que muchas veces cuando se le asocia a estas ideas de pobreza o de vulnerabilidad a la migración, nos quedaríamos con una parte muy corta de la historia, ¿no? Digamos, en tu caso, quizás sí, quizás había dificultades en Guanajuato, pero en realidad pues había otras razones más complejas y más complicadas y que en realidad, digamos, ustedes, los demás estaban ahí haciendo corazones, pero pues también es bastante común que ocurra esto. Sí, la verdad que todos tenemos una historia así con algún familiar. Yo personalmente la viví con mi padre, digamos, yo me perdí mucho de mi infancia conviviendo con él porque pues él, por alguna razón, como usted lo dice, tendría algún amigo allá en Estados Unidos, así como yo tenía un amigo aquí en Durango y me vine para acá. Él lo tenía allá y pues le habló de la oportunidad a lo mejor de trabajo y pues se fue. Y la verdad es que, de que todos, la gran mayoría del mexicano y sobre todo del ranchero o de las personas que vivimos en algún pueblo de México, tenemos a alguien que se ha ido a Estados Unidos, a lo mejor porque allá es donde ya tenía un familiar, un amigo, no necesariamente porque dentro de su mismo país, hablando de México, esto es muy personal mexicano, no hubiera las oportunidades necesarias, pues. Yo se lo digo como mexicano y yo se lo digo como persona que se vino de mi pueblo a buscar una oportunidad a Durango y pues buscándole, claro que es la vida la vida difícil, el paso, digamos, el camino complicado porque pues se tarda uno más, no es como que voy y al día siguiente tengo trabajo. La diferencia es que, por ejemplo, mucha de la gente que se va de aquí de México a Estados Unidos, pues tiene algún amigo, casi la mayoría ya que ya le tiene su trabajito y todo, y pues ya como que le batalla menos y pues al transformar el dólar en pesos, pues parece que ganaran muchísimo más. Es como un punto de vista muy personal. Y además también, bueno, ya estamos en un momento, digamos, hablan también, bueno, en la parte que canta Andrea, justo de las madres y las familias, ¿no? Y hay varias nociones de que se extraña a la familia, pero también es verdad que hay muchos que no extrañan a la familia, quizás porque en realidad crearon su familia en otro país, ¿no? O en otra ciudad. También estamos en un momento en la migración México-Estados Unidos en donde hay muchas familias mixtas en cuanto al lugar de nacimiento o estatus, ¿no? Digamos, hay hijos estadounidenses con padres, quizás un padre mexicano, una madre, no sé, salvadoreña, con estatus mixtos y con nacionalidades diferentes. Entonces,
cada vez es más complejo también pensar en la población mexicana porque es una población más diversa, ¿no? Y ahí, claro, muchas veces yo me pregunto cuando uno piensa en esta idea de regresar a casa, de regresar a México, pues en realidad, digamos, para Jessie si regresa, pues en realidad no va a ser un retorno a México, ¿no? Quizás si muchas personas en Estados Unidos que puedan ser deportadas, pues vivieron prácticamente toda su vida en Estados Unidos, entonces este regreso va a ser un regreso diferente. Y ahí yo tengo una pregunta, no sé, también en general si es que consideraron que esta discusión, ¿no? De qué pasa cuando las personas vuelven a nuestro país. No tuvimos una discusión como tal, digo, pero sí, pues sí existe esa constante también, digo, hay mucha gente que va nada más por algunos días, hay gente que nace allá y por alguna u otra razón vuelven y pues la verdad es que se adaptan demasiado rápido, bueno, a lo que a mí me ha tocado conocer, porque no existe mucha diferencia, por así decirlo. Porque desde pequeños el que lleva la raíz mexicana, nosotros somos muy culturales, entonces tienen la cultura bien arraigada. Por ejemplo, en el caso de nosotros al convivir con Jesse, pues no es muy distinto, lo único distinto es el léxico a veces que pues se batalla o hay modismos, formatos, cosas que van cambiando, etcétera, digamos de lo común o digamos de los modismos que vamos adquiriendo nosotros, que ellos no los tienen o al revés. Entonces, realmente pues se adaptan bien y el único problema es que pues la mayor parte, los que no llegan a adaptarse o los que solo vienen de visita a veces es que porque pues ya tienen una vida allá y no necesariamente quiere decir que sean parte ya de otro país, sino que pues ya hicieron su historia ahí. En realidad las fronteras las inventaron los hombres y pues donde quiera que estés eres un ser humano y no importa el idioma, si te adaptas a otro idioma y a otra ideología, a otras cosas, pues no tiene nada de malo, simplemente eres un ser humano que está buscando vivir mejor, buscando tu felicidad y eso es lo que realmente importa para mí. Sí, y ahí quizás podemos recuperar, quizás si quieren, frases un poco del himno, porque ahí, bueno, ustedes dicen, no, dice, como el águila volamos sin fronteras, rompemos la malla que separa tierras, y justo haciendo esa referencia en realidad a las fronteras, ¿no? Les podemos cantar un pedacito, yo empiezo y luego ya lo siguen ustedes. Extraño mi Yo, mi rancho. rancho también, mi familia, mi pueblo querido que no se me olvida. Y aunque de este lado me trajo la vida, siempre paradela como Pancho Villa. Y cambiamos de lugar, no de bandera, verde, blanco y rojo lo llevo en mis venas. Como el águila volamos sin fronteras, rompemos la malla que separa tierras y nacimos con legado de grandeza. Y aunque el acta diga americano, hay en puro mexicano. Y cambiamos de lugar, no de bandera, verde, blanco y rojo lo llevo en mis venas. Como el águila volamos sin fronteras, rompemos la malla que separa tierras y nacimos Con legado de grandeza. Bravo, bravo, bravo. Bravo. No, a ver, yo creo que no sé, es muy emocionante y en realidad yo quería justamente aprovechar este espacio de Destino México para que pensáramos justo, ¿no? Cómo la migración hace que uno quizás viva un tiempo en otros lugares, pero quizás hay cosas que no se pierden también, pero también hay cosas que se pueden adquirir, ¿no? Digamos, todos ustedes por migrar también han podido tener muchas experiencias muy ricas y quizás ese verde, blanco y rojo en realidad pues va a ser diferente a las personas que quizás no migraron, pero que en realidad pues es importante entender que justo, ¿no? Son mexicanos, son americanos, son migrantes y no sé, yo creo que a mí por lo menos también esa idea de que hay distintas formas de hablar de la experiencia que mueven, que emocionan, creo que es importante también
lo recuperemos. Nos vamos a tener que empezar a ir, pero sí les preguntaría a todos, a cada uno de ustedes, ¿qué más podríamos decir a partir de este himno, a partir de pensar que México se escribe con M, de migrante, que México es también país de destino? ¿Cómo podemos ser un destino México? ¿Cómo podemos difundir un poco estas ideas del himno y un poco de despedida de cada quien? No sé quién quiera empezar. Es un poco siempre decir de corazón a corazón, o sea, ver las cosas así, ver las cosas como seres humanos. Realmente la única distinción a veces es el color de piel o la diferencia entre donde naciste, donde creciste y así. Pero el corazón late de la misma forma, la sangre corre igual por nuestras venas, aunque sea de diferente ADN, somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces, pues es un poquito eso, abrazar o abrir tus brazos para abrazar de corazón a corazón, y pues no importa de dónde venga tal o cual persona, si es una buena persona siempre es bienvenido, si es mala persona pues en ningún lado va a ser bienvenido, ni un mexicano malo en ningún lado va a ser que los hay también. Entonces sí es bueno abrir los brazos y pues dejar que todo sea de corazón a corazón. No, pues nada, también yo creo que pues de verlo desde otra perspectiva es también agradecer al país de Estados Unidos, ¿no? Por todas esas oportunidades que se le brindaron a todos, pues a todas esas gentes que cumplieron sus sueños allá. No nomás es ir a protestar y levantar la bandera de México allá, también hay que levantar pues la bandera de Estados Unidos, porque en años pasados pues los presidentes fueron diferentes, no como el del actual del día de hoy, ¿no? También es una forma de agradecer, tener, pues sí, yo creo pues ser agradecidos también, más que nada, o sea, tener ese reconocimiento de ese país que pues también cumplió tu sueño, ¿no? O sea, no nomás es como que, ay, no me quieren sacar, no, es que Estados Unidos se pasa de lanza, o no sé, decirlo de una manera, pues sí, no más, ¿cómo se podría decir? Sí, de una manera pues, más cruda, ¿no? Es como, pues sí, oye, también, pues sí, también Estados Unidos me cumplió mi sueño, yo también pues le voy a agradecer, ¿no? Por todo este tiempo que estuve en Estados Unidos, la verdad, pues cumplí los sueños de mi familia, de los de mis hijos que se quedaron en México. Gracias a Dios me dio oportunidades de poder abrir espacio, de poder hacer mis cosas. También es una forma de agradecer en Estados Unidos. Y pues nada, si hoy ya no se dio, ya no se pudo, ya no se pudo salir adelante y pues nos vamos de regreso, pues agradecido. Muchas gracias por todo lo que me diste en esta vida. Dios quiere y cambien las normas y cambien pues estas obligaciones que se están poniendo allá. Y pues nada, contentísimo de poder pues, representar este himno con mucho respeto y con mucho cariño para todos nuestros hermanos. Quiero agradecerle a toda la gente todo el apoyo que han dejado, y pues nomás que este mensaje que queremos mandar es pues de tener unión entre estos países conectados, entre los Estados Unidos, y no solo México, pero también otros países de Latinoamérica. Pues esto de la migración es algo muy grave, pues esta situación. Y pues en estos tiempos no hay nada más importante que la unión y estar juntos, y primero que nada considerar cada quien como un ser humano, como dijo mi compañero Rayo, que fuimos criados en la imagen de Dios, y cada quien debemos de amar cada quien como pues, ser humano, como una imagen de Dios, no solo por su nacionalidad o del color de la piel o de sus raíces, pues. Es importante de que estemos unidos en estos tiempos, y pues que estemos muy agradecidos. Gracias, Jessy. Sobre todo también mucha solidaridad, digamos, entre las poblaciones en Estados Unidos, mexicanas y de diferentes países, pero incluso esta importancia de hablar de cómo aquellas personas que nacieron en Estados Unidos, que también son mexicanas, pueden también, digamos, vincularse con los mexicanos que nacieron en México y en estos procesos tan complicados. Muchas gracias, Jessy. Andrea.
Bueno, pues algo que yo quisiera compartir, yo me siento muy orgullosa cuando digo soy mexicana y te vas a algún otro lugar y decir soy de México y te encuentras a otras personas en la calle o en algún otros países y te encuentras a otro mexicano y te emocionas. O sea, es muy bonito decir traigo sangre mexicana a quienes son hijos de mexicanos también lo sienten. Hay mucha crítica hacia eso, o sea, porque luego dicen, no, pues tú no eres mexicano porque tú naciste en Estados Unidos, o sea, naciste en otro lado. No, o sea, simplemente si tu papá, tu mamá o los dos son mexicanos, tú también traes sangre mexicana y traes, pues ahora sí que la vibra, ¿no? De cómo es el mexicano. Pero sí es bien importante recalcar eso que decía Rayo, que decía Jessie, al final la división que hay en el mundo, pues nada más son fronteras, son países, pues para que cada quien tenga su propia organización política, económica y todos estos aspectos, pero todos somos humanos, todos somos personas que necesitamos los unos a los otros y recalco también la empatía hacia pues nuestros hermanos latinos que van a estar llegando a nuestro país porque eso es un hecho. No hay que verlos como personas que están invadiendo nuestro espacio, nuestro territorio. Al contrario, hay que buscar la forma de integrarlos, que se sigan integrando a nuestra economía, que puedan venir a aportar, porque estoy segura que es lo que están buscando, una oportunidad, como lo buscaron tal vez nuestros padres al migrar, como lo buscaron nuestros abuelos tal vez al migrar, porque todos de alguna forma tenemos una historia, un antecedente de migración. Entonces, pues nada más eso, empatía y tratar de integrar o sea, lo que vaya a pasar en estos próximos meses. Y pues nada, abrazar a nuestra gente que está en Estados Unidos, que por alguna razón tampoco puedan regresar a nuestro país, pues que les llene mucho el corazón el himno migrante, la hagan suya, la compartan y estén muy pendientes del colectivo Legado de Grandeza y de los HH. Esperamos poder seguir compartiendo pues música, que es lo que nosotros sabemos hacer y nos gusta hacer, para que pase eso, que toque corazones y que pues les guste la experiencia que nosotros podemos compartirles a través de la música. Muchas gracias, Andrea. Y sí, yo creo que, claro, hay que ser empáticos, hay que pensar que en realidad hay un México que es muy grande para personas que están acá de otros lugares y que se puedan también ellos sentir mexicanos. Quizás sería esa la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos que estas personas extranjeras se sientan mexicanas, tanto porque tienen padres mexicanos viviendo en Estados Unidos o porque llegaron a nuestro país y se han establecido? Y creo que es eso, justo. Me encanta poder terminar este episodio pensando en que México se escribe con M de migrante y es un México muy grande, que como ustedes hablan en el himno de la grandeza del país, pero también que estas personas pues pueden tener un lugar, ¿no? Entonces, bueno, con eso me despido yo. Para mí es un gusto poder hablar en Destino México de cómo somos México, un destino con una historia migratoria compleja, una historia de migración, una historia de refugio, de tránsito, de retorno, de deportación, pero que finalmente pues también somos un espacio con muchas oportunidades, un espacio rico y que pues sí, vamos a seguir siendo un México con M de migrantes seguramente, con hermanos, como dicen, y poblaciones en otros lugares. Así que muchas gracias y pues sí, les invito a todos a escuchar el himno completo y a emocionarse con el himno.